Los del transporte están hartos de tener que parar cada año para renovar el CAP. Cada 5 años deben dejar de trabajar varios días para obtener este permiso obligatorio. Diversas organizaciones de transporte por carretera han solicitado al Gobierno que apruebe con urgencia la renovación online del certificado de actitud CAP. Denuncian que la actual rigidez del sistema perjudica sobre todo a los transportistas autónomos que deben dejar de trabajar durante varios días. Los autónomos de transporte exigen al Gobierno poder renovar el CAP sin tener que parar su actividad. Una plataforma compuesta por asociaciones, centros de formación y expertos del sector del transporte ha solicitado al Gobierno que apruebe con urgencia la formación online para la renovación del certificado de actitud profesional CAP para conductores profesionales, entre ellos los transportistas autónomos. Esta exigencia, elevada por el llamado Clúster Académico de Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible, insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a habilitar de inmediato la teleformación y el aula virtual como modalidades ordinarias, con el objetivo de que miles de transportistas puedan renovar este certificado sin dejar de trabajar varios días seguidos. El CAP es un título obligatorio para ejercer como conductor profesional de mercancías o viajeros por carretera y no basta con obtenerlo una vez. Debe renovarse cada 5 años mediante un curso de formación continua de 35 horas. La normativa actual exige que se realice de forma presencial, lo que obliga a muchos autónomos a interrumpir su actividad laboral con el consiguiente perjuicio económico. La renovación quinquenal obligatoria de 35 horas obliga a los autónomos a dejar de trabajar varios días. La tecnología disponible ya garantiza control y evaluación continua homologables a la formación presencial. No es solo el desplazamiento a centros homologados, sino el alojamiento, las dietas, el contratar sustituto. Hoy en día todos los profesionales disponen ya de conexión y dispositivos para poder renovarlo online. La renovación quinquenal obligatoria de 35 horas obliga a los autónomos a dejar de trabajar varios días. Hay que distinguir entre el CAP inicial necesario para ejercer como conductor profesional y la renovación quinquenal obligatoria de 35 horas que afecta a quienes ya trabajan, que hoy debe cumplirse presencialmente, por lo que un autónomo que factura por kilómetro pierde días de trabajo o debe subcontratar, encareciendo su operación. Así, coincidimos en que la rigidez actual desincentiva la actualización formativa e introduce un coste invisible en la competitividad de los pequeños operadores. Y por ese motivo, el clúster reclama 2 decisiones concretas: que se publique en la orden ministerial pendiente que desarrolle de forma definitiva la teleformación y que se modifique el Real Decreto Ley 284/2021 para que el aula virtual sea modalidad ordinaria y no una excepción limitada a situaciones extraordinarias como la pasada pandemia, ya que se sigue sin aplicar plenamente por falta de desarrollo normativo. Ambas medidas, el aula virtual y la teleformación, son urgentes, pero además son también coherentes con la Directiva Unión Europea 2022/2561. Según la Asociación de Transporte Internacional por Carreteras ASTIC y miembro de la ejecutiva de la Organización Mundial de Transporte por Carretera IRU. Es hora de que el CAP se modernice. No se trata de sustituir la formación presencial, sino de ampliar las opciones disponibles para que cada profesional pueda formarse según sus necesidades y posibilidades. Se recuerda que durante la pandemia ya se impartieron cursos CAP en aula virtual con resultados plenamente satisfactorios, tanto en seguimiento como en evaluación. La modalidad de aula virtual elimina barreras de acceso, facilita la conciliación y llega a conductores que viven lejos de un centro presencial. Ya lo vimos cuando las restricciones de movilidad obligaron a innovar. Este formador de transportistas subrayó que la teleformación asincrónica permitiría que cada profesional avanzara en los módulos cuando su agenda lo permita, siempre con registros de actividad, verificación de identidad y trazabilidad del aprendizaje. La tecnología disponible en plataformas formativas ya garantiza control, interacción y evaluación continua, parámetros homologables a la formación presencial si la normativa lo habilita. Según la Asociación Empresarial de Transportes de Galicia, APTAMCOR, se puso en números la carga que soportan los pequeños operadores. El modelo presencial actual supone una pérdida directa de ingresos para los transportistas autónomos porque deben dejar de trabajar varios días seguidos, algo que muchos no pueden permitirse, según se advierte. No es solo el desplazamiento a centros homologados, sino el alojamiento, las dietas, el contratar sustituto. Se señaló también que hay un impacto negativo a tener en cuenta en lo referente a la conciliación familiar y en la organización de plantillas mínimas en pequeñas empresas, y se defendió que la experiencia previa demostró que la formación online no solo es viable, sino reconocida por centros y alumnos. No es una modalidad inexplorada, se probó, funcionó y la gente respondió bien, especialmente en Galicia, donde hay profesionales que recorren largas distancias para llegar
a un aula física. Los costes ocultos que cita el sector van más allá de la pérdida de facturación directa, desplazamientos hasta centros homologados, alojamiento, dietas, reorganización de rutas sin necesidad de contratar sustitutos temporales cuando los hay. Se recuerda que estos sobrecostes se notan más cuando más pequeña es la estructura, perspectiva que se comparte a la hora de autónomos que trabajan solos o con un único vehículo. Desde la óptica legal se sostiene que España está desalineada con la normativa europea y con su propia regulación. La Directiva Unión Europea 2022/2561 avala el aprendizaje electrónico y el Real Decreto Ley 284/2021 ya prevé la teleformación, pero la falta de desarrollo de la orden ministerial mantiene el sistema anclado en la presencialidad. Este vacío normativo señala que genera inseguridad jurídica y un agravio competitivo respecto a los países que se han incorporado la digitalización al CAP. Se matiza que, estrictamente hablando, España no incumple la directiva porque admite cierto margen de formación en línea en el marco legal, pero se reconoce que la interpretación aplicada es mucho más rígida que la de otros Estados miembros que ya usan plataformas teleformativas de formativa. Esa rigidez práctica es la que el clúster quiere corregir, alineando la ejecución con lo que la propia norma permite. Hoy en día todos los profesionales disponen ya de conexión y dispositivos para poder renovarlo online. Se coincide en que existe un desfase con las directrices europeas y lo califica de barrera innecesaria que frena la autorización de los conductores y penaliza a los territorios periféricos. La representante de los transportistas autónomos gallegos insiste en que prácticamente todos los profesionales disponen hoy de conexión y dispositivos, por lo que impedirles formarse online carece de sentido operativo. El clúster recuerda además que el propio sistema educativo español, la formación para el empleo y acciones de sensibilización y reeducación vial dependientes de la IGT ya integran herramientas digitales como aulas virtuales y plataformas de teleformación con controles de asistencia e identidad. Esa experiencia acumulada en otros ámbitos reduce cualquier argumento de riesgo o falta de garantías pedagógicas. Transportes abrió en 2022 una consulta pública previa sobre el desarrollo normativo de estas modalidades, pero el sector sigue esperando avances concretos. Ahora hay urgencia en la reclamación porque autónomos y pequeñas flotas miran al calendario. Cada quinquenio que pasa sin alternativa digital implica otra tanda de 35 horas presenciales y otro parón forzoso en la actividad.